Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados congregados hoy 18 de abril del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, para dar gloria a Dios con nuestros santos sentimientos, nuestros santos pensamientos y nuestros santos accionamientos. Amén, que así sea. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya, entrando en profundidad a la meditación de la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, con nuestros hermanos Pedro y Juan, primeros en la comunidad y ahora ya congregando más seres, tanto cristianos como judíos, que se fueron vinculando en ese proceso de conversión a la vida cristiana, a la vida en comunidad, en común unidad en Cristo. Es el que vincula, es el que le da significado a la vida, le da plenitud a la ley mosaica y le da plenitud a la vida, en tanto felicidad, libertad y paz, y de ahí para allá lo que se venga. En gracia del Espíritu Santo, el carisma, poner a compartir gracias, dones y talentos de cada ser siendo. Y ya como dice el Padre Creador, en prosperidad llegará para todos la multiplicación de los panes y los peces, y con esa maravilla de regalo, de amor, misericordia y perdón, que Cristo en cruz con la Pascua nos ha dejado, dejando allá en el Calvario a esos fariseos y a esos romanos y a todos tiranos. Vea, ahí les dejo su cruz, ahí les dejo los rastros del Calvario, del proceso de la pasión, muerte y el sepulcro. Ahí se los dejo vacío, porque Cristo está vivo y está afuera, y está habitando el reino de los cielos en cada ser siendo, con fe, pero con una vida sacramental, en el Espíritu por el bautismo, por la fe, en la común unión, pan y vino consagrados, y en la elevación, cuando se hace al cielo, como decía Hartley Christopher, el obispo, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, reciban un amoroso saludo fraternal de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, de Nuestra Señora de las Mercedes, del obispo, del Antonio Londoño Buitrago, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, de nuestro hermano San Francisco de Asís, de nuestro hermano San Marcos, por citar tres, cercanos a su servidor, amigo y hermano, como testimonio de vida. Es que el amor de Dios no se explica, ni se entiende, ni se comprende, no, se disfruta, se goza, se vive. Y gracias a Dios puede dar testimonio su servidor, amigo y hermano de que sí realmente existe. Y a Dios no se le busca para saber de Dios, sino hay que saber a Dios. Decía por ahí un hermano consagrado. Y ahí tenemos hermanos consagrados en la diócesis y en otras, benedictinos, Ave María, hermanos consagrados allá, y carmelitas, agustinos, por ahí estuvieron llamando, cercanos hace 2 años, estuvieron por acá en territorio, con ganas de volver y seguir, comunidad. Seres amados, ahí tenemos el campus, 11 cuadras, para compartir la vida en Cristo, carismas, dones, gracias y talentos, y ahí se va dando la providencia del Padre Celestial, con la gracia del Espíritu Santo, y ya sin culpas, ni pecados, ni dolo, no, eso lo dejó todo Cristo allá en la cruz, con felicidad, en libertad y en paz, todo se va dando, pero hay que tener fe, confianza y esperanza en Dios. Esa es la profundización en el Hechos de los Apóstoles que escribe el evangelista San Lucas, que es seguidor de Pablo, médico también, historiador, investigador y geógrafo, porque ubicaba todos esos territorios caminando,
recabando experiencias de vida de la comunidad, de cada persona, vinculando místicamente, espiritualmente, íntimamente con Dios. Y eso es lo que nos invita el Evangelio, ser testigos de nuestra propia vivencia en Cristo, cristianamente alma y cuerpo conectados, como testimonio de otros que fueron testigos en su momento. Uno podrá ser testigo de lo que va aconteciendo en su ser, siendo en gracia de Dios hoy día, pero siguiendo a los santos mártires y apóstoles, a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y otras iglesias cristianas hermanas, pero en Cristo, no con miles de millones de Cristos al gusto del cliente, al confort de cada uno, al canfor. Eso era lo que mandaban para la pecueca. Eso pues dicen por ahí en el pueblo. Pero tomándolo en serio, eso no se tapa con olores. El olor natural, ese es el que expele el Espíritu Santo. En cada ser es único. Eso está más que demostrado. Cada ser, cada criatura, cada hechura de la creación tiene su propio olor. Y eso no hay uniformidad para todos. Asimismo, como le decía Nicodemus, y eso fue antes de la pasión, muerte y en cruz y la resurrección, en una noche, que el Espíritu Santo llega de forma sutil, como le decía Elías, allá en el Monte del Carmelo, que no lo escuchaba en el huracán ni en el terremoto, no, en el silencio, que fue muy llamativo ayer en la meditación de la palabra, con esa valentía, ese coraje, esa fuerza que hablaban Pedro, Juan dando testimonio del Espíritu Santo vivo en sus corazones, que hasta tembló la tierra. ¿Cómo sería el ímpetu, la fuerza del Espíritu Santo, el verbo, esa acción creadora, esa fuerza transformadora, que no se podrá hacer seres amados todos unidos en comunidad, en Cristo, por Cristo y para gloria de Cristo? Ave María. Y eso es el Señor reina vestido de majestad. Salmo 93. Sea entonces el Espíritu Santo que nos permita hacer la meditación hoy. Y pues en verbo y gracia la pequeña introducción, tratando de impregnarlos de entusiasmo, de alegría, de júbilo. Pero y ahora sí, en la lectura en serio. Dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, para los versículos 32 y 37, pero vamos a retomar todo el texto de ayer para ponerle contexto y poder hacer una interpretación más acorde. Los creyentes piden confianza y valor. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo: ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo, Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas
y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Ahora sí, todas las cosas eran de todos. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 93, el Señor reina vestido de majestad. El Señor es Rey. El Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme, tú siempre has existido. El Señor reina vestido de majestad. Oh Señor, los ríos braman y levantan grandes olas, pero tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. El Señor reina vestido de majestad. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. El Señor reina vestido de majestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 15. Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñar y a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu.
Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Seres amados, en principio una autorreconvención que en gracia del Espíritu Santo, en su servidor, amigo y hermano, puso una palabra. Maestro, hemos sabido que has venido a enseñar y a enseñarnos. Por lo menos en esta traducción decía solamente enseñarnos. Pero no en vano el Espíritu Santo sopla en mí, qué maravilla, en mi ser siendo, en su servidor, amigo y hermano, y en mí, que eres tú, cuando lo tomas en tu primera persona, porque es una relación íntima con Dios. Y es en tanto, Él se mueve, Él está activo, Él está vivo, es verbo, es acción creadora, es fuerza transformadora. La palabra, cuando Jesús reconviene al hermano fariseo, pero fariseos de los ya creyentes en Cristo, y de esa conversión al cristianismo. Esto ocurre antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el triduo pascual, por aquella época que los fariseos ya perseguían a Cristo y ya tenían intenciones severas de matarlo y venían energúmenos los fariseos, sobre todo los saduceos, porque venía haciendo la resucitación o reanimación o revivificación de Lázaro. Recuerden que por eso se decía, Lázaro no resucitó, tampoco lo resucitó Cristo como resucitó Él, por su propia cuenta. Así diga Jesús el Hijo del Hombre, se refiere al Jesús encarnado en María Santísima, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Cristo en cruz, pasión, muerte y resurrección, ya articula la composición de la palabra Jesús el Cristo, Jesús Cristo, que le da plenitud a toda la palabra de Dios cumplida con el Santo Evangelio, la nueva alianza. Ya es creerle a Dios, la divinidad, más que creerle al Dios humano, al Cristo humano, al Jesús humano. Porque ahí es donde se quedaron leyendo los fariseos, los escribas, los saduceos, los paganos, los gentiles, todos leyendo solamente lo que pueden ver los ojos físicos. De pronto, los ojos de la razón, pero en una sola lógica, en un solo molde. Los creyentes en la ley mosaica o en Dios a través de la ley mosaica, siguiendo el ritual, los 613 preceptos y siguiendo las sanas prácticas, las sanas costumbres, las sanas tradiciones, los rituales, los holocaustos, sacrificios y alabanzas. Muy bien, pero no veían más de ahí, por fuera de ese esquema, muy estructuralistas, muy funcionalistas, superficiales, lo mínimo para cumplir, pero no se dejaban sorprender, no tenían la capacidad de asombro, ni la posibilidad de ver fuera. ¿Y eso quién lo da? El amor, la misericordia y la compasión en Cristo. Jesús habitando ya en la humanidad, revestido de poder y gloria, la majestad del Padre Creador, la familia. No comprenden lo que hacemos. Él está hablando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la familia sagrada.
siempre están los tres. Han estado y estarán, porque son y serán omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces cualquiera diría politeísmo, no, es el mismo Dios verdadero, uno y trino. El politeísmo es una mala lectura de los falsos dioses, muchos hechos por el enemigo, por el Patán, para darle descrédito al creador, porque él no sabe crear nada, no le interesa crear nada, no le interesa amar porque es contrario a Dios, es enemigo, por eso es el opositor. En cambio, Dios es amor, ha sido y será. Bueno, entonces allí, cuando le decía, no creen en lo que hacemos, siempre lo que hacía Jesús era orando al Padre Celestial, dando gloria al Padre Celestial por lo que antes de suceder ya confiaba, tenía la fe y la esperanza puesta en el Padre Creador de que lo iba a hacer. El llamado milagro. Él primero cree para que acontezca el milagro. Sucede lo contrario en lo humano. Esperar ver el milagro para creer y ni aún así se cree. Y no se le cree a Dios y se lo autoproclama como suyo, como logro personal o logro de un grupo o logro de una secta o de un clan o de una tribu. Entonces a Nicodemo viene aquí toda una doctrina, una cátedra mística, espiritual, para enseñar a creer en lo que no se ve, en lo que no se tiene certeza, en lo que no se tiene seguridad. La letra escrita ahí en la Torá, el repetirlo y tenerlo escrito con las filactelias y el estarlo marcándose, les permitiría recordar el Shema, pero no se dan cuenta que en el fondo el Shema es para vivirlo, apropiarse de él, sentirlo. Escucha, Israel, la fe por los oídos y llevarla al corazón, pero un corazón de carne, ya no de piedra, decía el profeta Ezequiel, para poder sentir, para poder percibir, para poder degustar lo que es toda la vivencia humana, que fue lo que vino a acontecer el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, pero el hombre, dirían, sobrenatural, el Dios humanizado en María Santísima y encarnado en la iglesia cristiana, con toda la humanidad. Y ahí está Pedro y todos los fundadores, en breve Dios mediante con los hechos de los apóstoles, que eso será mucho después. Aquí rompe un poquito el esquema de que primero el Antiguo Testamento, el Salmo, y después el Nuevo Testamento. No, es para poder contextualizar los hechos, darles sentido y plenitud a cada día. Ayer decía algo muy hermoso Hartley Christopher, de el día a día, cómo vivirlo en función de la liturgia. La Sagrada Escritura propone cada día lo que ha de acontecer, a partir de ahí desarrolle sus propias vivencias. Escuchar la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre es caminar con la fuerza del Espíritu Santo, confiado en que eso va a suceder así, y esperar que eso va a ocurrir, y hacer todo para que eso ocurra. A eso nos mueve, porque vienen noticias, vienen esquemas, movimientos, suelen ser distractores. Y no es negar la realidad, no, la realidad está ahí, pero hay que tener la lectura situada primero en Dios. Ahora sí, leer afuera, hacer la lectura situada en el contexto, donde se está moviendo cada ser, en su ser siendo ahí, lo que está aconteciendo a tu alrededor, ahí en tu hogar, en la empresa, en el estudio, en todo lugar donde estés caminando, donde Dios te lleve, donde el Espíritu Santo te mueva. Salir de la zona de confort. Si estás en la propia casa, ahí mismo. Siempre habrá algo distinto que observar, algo distinto que escuchar, algo distinto que oler. Estás conectado con la vida en otra forma, porque es un nuevo día, es una nueva oportunidad para vivirlo. Entonces decía de ello que saliendo de esas falsas seguridades, esas falsas conformidades, esas falsas estructuras, esa apertura, eso es vivir en libertad, eso es vivir en paz y eso es vivir en felicidad.
Y allí es donde va seduciendo el Espíritu Santo, va persuadiendo, va impregnando y lo va embadurnando, lo va empalagando de ese espíritu. Pero hay que arrojarse en brazos como María Santísima en el Fiat. Sí, a Dios, hágase en mí según tu palabra, le dice al ángel. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero eso hay que sentirlo en el fondo del corazón, en lo más íntimo. Y lo digo amorosamente para que su servidor, amigo y hermano también lo haga, porque somos muy dados a llenarnos de ruidos y a llenarnos de las formas humanas de hacer las cosas, de lograrlo. Y nos cerramos en esos esquemas. Y eso es lo que le pasaba a Nicodemo. El nacer de nuevo es llenarse del Espíritu Santo y dejar que fluya desde el corazón, en el amor. Pero si no han sido formados para ellos, cuando les decía en el principio, al maestro ha venido a enseñar y a enseñarnos, porque Jesús se fue a las periferias, Jesús se fue a los excluidos, a los pobres, a las viudas, a los leprosos, a los enfermos, a los necesitados. He venido a sanar a los enfermos, no son los sanos los que necesitan médicos. Y ello es dar la plenitud de la ley mosaica a quienes no la tenían, el pueblo elegido de Israel. Por eso se fue a los gentiles, se fue a los paganos y empezó a servirse de los carismas, dones, gracias y talentos de los apóstoles, de los discípulos, los seguidores, y lo fue replegando. Esa es la multiplicación de los panes y los peces, y ahí fue creciendo la iglesia, para que pudieran llegar a esas latitudes donde no podía llegar, donde él estaba limitado, porque estaba en Mar de Galilea, que es la zona cercana, la plaza donde todo el mundo llegaba, al comercio, a la actividad de lo político, es el centro, es el corazón de esa ciudad. Pero él quería llegar, era el corazón humano, y ha querido que así sea, que sea desde el corazón, que se lleve todo desde ahí. Ese es el reino de los cielos. El habitar el corazón es empezar a vivir la vida eterna en el reino de los cielos. Todo el mundo dice, es que eso no existe, que eso es ideal, que eso no se ve. Ya lo has sentido. Has tenido la experiencia de Dios en tu corazón, que estamos esperando. El milagro lo haces tú, no lo hace el Cristo. Lo hace cada quien, empezando a vivir la transformación de Cristo en su corazón. Y en lo más mínimo, en lo más sutil, en lo que pareciera no tener sentido. Pues mire, nuestra hermana Laura, observando las hormigas, uno hasta las pisa y las ve por ahí y no le para bolas, como se dice, sigue derecho. Decía Fabio Giraldo, el hermano, ¿cómo fue la Teresa de Calcuta? Estando ya enclaustrada, pasó por ahí en una estación de tren y vio un leproso o alguien enfermo y sentía el llamado de Dios ahí. En esa que le decía, tengo sed, sediento estoy de ti. Sentía ella, sedienta de Dios. Y ahí vio a Cristo, ahí vio a Jesús, ahí vio al Jesús Cristo. O sea, es la composición de la divinidad y la humanidad. En Jesús, el Emmanuel, por eso el Adviento vinculado con el Triduo Pascual, con la Semana Santa, con la Cuaresma, porque ya es el Cristo, Jesús Cristo, y volver al reino de los cielos. Allá tendrá otra denominación. Esta fue la revelación que hizo el Padre Creador con toda su bondad, su generosidad, en su majestad, enviarnos al Hijo, al Mesías, al Salvador. Es la más reciente. Primero se manifestaba, se revelaba de otras formas. Seres amados, y esa vinculación que se hace entre la divinidad y la humanidad se ve compartida por testimonios directos de los hermanos ya en los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Pablo Pablo por su lado, con la otra iglesia, o la composición de la iglesia con los gentiles, y Pedro con los judíos.
los judaizantes, ya cristianos, aprendiendo a vivir en común unidad, compartir todas las miserias, que son miserias como humanos, misericordia, conectar el corazón a reconocer en pobreza, humildad, obediencia que somos humanos y que entre todos pecadores tenemos que articularnos y ayudarnos. Lo primero, perdonarse a sí mismo. Segundo, perdonarse con los otros. Entre todos nos perdonamos. Ya cuando hay perdón, ahora sí, confianza. Se vencen esos temores, esas dudas, se vencen esos odios, todo eso. Se concilia ahí con el perdón. Y ahora sí, eso sabe muy bueno. Sentarse a la mesa todos, eso lo aprendieron del maestro. A circular en la mesa todo. Pan material, pero pan espiritual sobre todo. Compartir el sabio consejo. Uno se habrá de imaginar cómo serían de espléndidos esos primeros encuentros mientras se está preparando la cena o el almuerzo o el desayuno. Compartir según sea del amanecer, los sueños, del atardecer, las experiencias que van del día. Y en la noche, lo vivido, cómo te fue en el trabajo, cómo te fue en el estudio, sobre todo cómo te sentiste. ¿Qué seres acontecieron en tu mundo allí? ¿Qué experiencia maravillosa tuviste? Todas son maravillosas, pero ¿cuál quieres compartir? Y todo eso ayuda a crecer la comunidad. No hay que salir de la casa para saber cómo es la universidad. Y a veces se nos olvida que yendo a la universidad, que es un universo, venimos a la casa a exigir o a tratar igual como si esa persona hubiera estado en ese mundo. Y a la final, ¿cuál es la diferencia? Quizá el que estuvo más tiempo encerrado, conectado místicamente más con Dios, tuvo una vivencia más de plenitud, en felicidad, en libertad y en paz, que otro que salió a los afanes de la ciudad, al tránsito de la ciudad, a la inseguridad, sortear cantidad de situaciones que les permitieron salir de la zona de confort y tener otro aprendizaje. Sí, pero llegó extenuado, cansado y de mal genio. Entonces no hay diálogo, no hay conversación. Y como no hay conversación es porque no se escucha en el corazón, en misericordia, el sentimiento del otro. Y eso es lo que Jesús siempre invitaba. Escucha a Israel, que sea ahora el Shema, para poder primero agradar a la divinidad y luego ya sí la humanidad y ahora sí vivir el mundo al estilo del mundo, la terrenalidad. Entonces esto es ya la profundización de la palabra de Dios, maravilloso que hoy da un regalo adicional. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos.